Bueno, vamos a mostrar cómo crear la base de datos a partir del RStudio. Ya tenemos el modelo lógico, en este caso es de una biblioteca, y tenemos el modelo físico, o sea, creamos el modelo físico. Entonces, desde el modelo físico nosotros podemos crear la base de datos en el Access. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el Access. Vamos a crear una base de datos en blanco. Fíjense que vamos a usar la opción que dice base de datos del escritorio en blanco. Acá vamos a elegir este botón para poder cambiar el nombre de la base de datos. El nombre que le vamos a dar es, por ejemplo, tp-parcial-compu4, por ejemplo, así se va a llamar la base de datos, tp parcial computación 4. Y acá donde dice tipo de base de datos, o sea, tipo de archivo o el formato del archivo de la base de datos en Access, elegimos alguna que tenga extensión MDB. Acá ustedes pueden ver, puede ser esta que es formato 2002-2003 o una que dice 2002. Yo voy a elegir la que dice 2002-2003 y la extensión del archivo va a ser MDB. Aceptar. Entonces acá me aparece TP parcial computación 4, MDB es la base de datos, se va a guardar en mis documentos. Crear. Esta base de datos está vacía, o sea, yo acá me está diciendo que yo creé la primera tabla, la tabla 1, todavía no tiene nombre ni nada, pero yo voy a cerrar esto y voy a volver al RStudio y ahora lo que voy a hacer es vincular este modelo de datos físico con esa base de datos que yo recién creé, para que me cree todas estas tablas en forma automática con las relaciones y yo no lo tenga que hacer desde Access. Entonces, para eso vamos a ir desde el modelo físico en el RStudio, vamos a ir al menú database, generar database. Vamos a elegir acá esta opción, la segunda opción que dice generar un objeto de conexión a la base de datos. Elegimos el botón conexión. Vamos a ir acá donde dice setup. Vamos a darle a agregar un origen de datos nuevo. Elegimos acá, fíjense, elegir driver Microsoft Access MDB. Finalizar. Pónganle un nombre. Este nombre es para el origen de datos que vamos a usar acá ahora para poder establecer la conexión entre el RStudio y el Access. Yo le voy a poner, por ejemplo, conexión parcial, por ejemplo. Conexión parcial como para saber, le puedo poner guión bajo y le pongo 2023 como para no equivocarme cuando voy a elegir después. Acá donde dice seleccionar, tenemos que buscar la base de datos que recién creamos. Yo acuérdense que la guardé dentro de la unidad C o D, en mi caso unidad D. Y acá voy a buscar la carpeta mis documentos. Entonces busco mis documentos, acá está, doble clic para abrir mis documentos. Ven que ahí se abrió la carpetita de mis documentos y acá me muestra la base de datos que yo tengo creado, que se llama TP parcial computación 4 MDB. Selecciono la base de datos, aceptar, y ahí ya está, ya establecí la conexión con este archivo y el RStudio. Aceptar, aceptar. Y ahora acá en este menú ustedes tienen que buscar ese nombre que le pusimos recién, ¿sí? Entonces yo voy a buscar el que le puse recién. A ver si lo encuentro. Acá está. Ven que dice conexión parcial 2023, este es el que yo creé recién. Ok. Y listo, le doy siguiente, acá next, miro que todas estas tablas estén, o sea que todas las entidades estén seleccionadas, que estén chequeadas, fíjense que por ahí alguna puede aparecer así. Entonces, seleccionen todas las entidades y ahí acuérdense de eso primero, siguiente y acá le pueden dar finish. En este caso ya se creó la base de datos, ¿sí? Yo voy a ir ahora a mis documentos y voy a buscar la base de datos que yo recién creé, que era esta, ven, acá me aparece, pero podría ir a documentos y buscar, esta es, ven, TP parcial computación 4, doble clic y se va a abrir ya la base de datos en Access. Acá le doy a habilitar contenido para poder cargar datos y ven que ya tengo todas las tablas acá. Para poder cargar un alumno yo tengo que hacer en tablas, doble clic en alumno y ahí me deja cargar un alumno. Pero alumno tiene, por ejemplo, localidad y yo tengo que tener primero cargada una localidad. Si yo cargo el alumno con DNI 1 en la localidad 1, el alumno se llama, por ejemplo, Luis, el apellido es, por ejemplo, López, la fecha de nacimiento, elijo acá cualquiera, la altura del alumno, que no me acuerdo para qué pusimos, y ahí me va a decir esto, me dice que no se puede agregar un alumno porque necesita un registro relacionado a la tabla localidad. Tengan en cuenta esto, si le aparece este error es porque falta, o sea, no existe la localidad 1. O sea, esta localidad no existe, entonces tengo que ir a localidad primero, a la tabla localidad, doble clic,
cargar la localidad 1, ponerle un nombre a la localidad, por ejemplo, verá un código postal, enter, y ahí me cargó una localidad. Cargo otra más si quiero, la 2, puede ser Leandro N. Alena, localidad 2, código postal 3315, y así puedo cargar muchas localidades. Una vez que cargue la localidad 1, acá ya puedo poner localidad 1 porque ya existe, entonces le doy enter y ahí me cargó un alumno, ¿sí? Voy a cargar un segundo alumno, le voy a poner la localidad 1, se va a llamar, por ejemplo, vamos a poner Laura, apellido, vamos a poner González, fecha de nacimiento, ponemos cualquier fecha, altura, ponemos 1,60, listo. Alumno 3, vamos a poner que viene a la localidad 2, que se llama, no sé, Roberto, apellido, vamos a poner, no sé, Llanes, fecha de nacimiento, cualquier fecha, altura, 1,63 m. Bueno, ahí tengo cargado 3 alumnos, ¿está? Tengo las localidades también. Bueno, puedo cerrar haciendo clic en cerrar, acá en la pestaña, o cerrar todo también. Y ahora lo que vamos a hacer es una consulta, ¿sí? Yo voy a hacer una consulta y después le voy a mandar otras consultas más de ejemplo, pero al menos vamos a hacer una ahora. Vamos a ir donde dice crear, diseño de consulta, aparece esta pantalla. Acá yo elijo de qué tabla quiero hacer la consulta. Como yo solo tengo datos en alumnos y en localidad, voy a elegir alumnos y le voy a dar a agregar. Y ahí me aparece la tabla alumnos acá, voy a darle cerrar y voy a hacer la consulta solo de esta tabla por ahora. Es decir, puedo elegir mostrar cualquiera de estos campos. Acá voy a elegir, por ejemplo, campo que quiero mostrar el DNI. Quiero mostrar también el nombre y quiero mostrar también el apellido. ¿Está? También dice acá que puedo agregarle criterios al DNI, puedo agregarle criterios al nombre o criterios del apellido. Por ejemplo, podría poner acá donde dice nombre, entre comillas dobles, la palabra Luis y cerrar comillas dobles. ¿Ven? Donde dice criterio puse Luis para el nombre. Si yo ejecuto esta consulta, porque lo que va a hacer esto es generarme una consulta que me traiga solo el DNI, el nombre y el apellido de la tabla alumnos, pero con la condición de que, o el criterio de que el nombre sea igual a Luis. Ejecutar. Y ahí ven que me muestra solo los alumnos cuyo nombre es igual a Luis. Entonces, puedo guardar esta consulta. Ven que acá me pone como nombre consulta 1. Yo le puedo dar clic en el botón guardar acá. Y él me dice, ¿querés guardar la consulta 1? Sí, y le quiero llamar consulta-alumnos, por ejemplo, ¿no? Aceptar. Y fíjense que ahora cuando yo cierro esta ventana, él me está mostrando la tabla alumnos acá y me está mostrando una consulta. Ven que acá aparece una consultas y me dice que hay una consulta que se llama consulta alumnos. Si yo hago doble clic, él me ejecuta la consulta que yo ya recién creé y me muestra solo los alumnos que se llaman Luis. Tengo guardada ya la consulta. Puedo crear otra consulta, crear, diseño de consulta, elijo de vuelta alumnos. Acá alumnos le doy a agregar, cerrar. Y de esta tabla alumnos yo voy a decirle que me muestre el DNI, que me muestre el nombre, que me muestre la fecha de nacimiento, que me muestre la altura. Y voy a agregar un criterio. Por ejemplo, mostrame acá donde dice criterios en el nombre. Y acá le voy a poner que me muestre todos los nombres de los alumnos que empiezan con la letra L. Entonces puedo poner, la consulta sería cómo, se pone siempre esta palabra, cómo. Y entre comillas dobles voy a poner la L, que quiero que me muestre todos los nombres que empiezan con L, por eso digo L como primera letra. Después voy a poner el asterisco, que sería un comodín, que significa cualquier carácter después de la L, es decir, que empiece con L y que después tenga cualquier letra, no importa cuál. Y cierro las comillas. Entonces él me va a buscar todos los nombres de los alumnos que empiezan con la letra L y después tengan cualquier letra, por eso el asterisco. Puede ser Luis, puede ser Laura, puede ser, no sé, Lorena, todos los que empiezan con L y después tenga cualquier letra. Si yo ejecuto esto, me va a mostrar Luis y Laura, porque los dos empiezan con L, ¿sí? O yo podría decirle, mostrame todos los que empiezan con una L y una A. Entonces voy otra vez acá al diseño de la consulta y digo, bueno, acá en lugar de una L es una L y una A. Entonces mostrame todos los nombres de los alumnos que empiezan con LA. Ejecuto y ahí solo me muestra Laura, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer acá también es decirle todos los que empiezan, no que empiezan con la L, yo puedo decirle mostrame todos los alumnos cuyo nombre, la segunda letra es una U. Por ejemplo, me va a mostrar Luis, ¿no? Porque la segunda letra de Luis es una U. Entonces yo podría poner, para que no tenga en cuenta la primera letra, es decir, no me importa la primera letra, yo le pongo un signo de
signo de interrogación, así, el que cierra el signo de interrogación, ¿no es cierto? Y después le voy a poner la U, es decir, la primera letra no me importa, la segunda tiene que ser una U y después de la U puede ser cualquier letra, por eso está el asterisco, ¿sí? Entonces ejecuto esto y me dice, bueno, todos los alumnos que la segunda letra es una U es el alumno 1. Si yo, por ejemplo, agrego otro alumno ahora acá, por ejemplo el alumno 4 que vive en la localidad 2, que la segunda letra es una U, podría poner Rubén, por ejemplo, que va a coincidir el apellido, ponemos, no sé, Ramírez, la fecha de nacimiento, elijo cualquier fecha y acá pongo la altura, ¿sí? Y ahora cierro esta tabla de alumnos y voy a la consulta de vuelta, voy al diseño de la consulta y digo, bueno, yo había puesto esto, ¿no? Todos los alumnos que el nombre, la primera letra no importa y la segunda sea una U y después tenga cualquier letra. Ejecuto la consulta y ahí me muestra, ven, Luis y Rubén, porque los dos en el nombre, en la segunda letra es una U. Bueno, y así pueden hacer las consultas. Esta consulta la tengo que guardar, ¿no? Obviamente, acá en el botón guardar. Y le voy a poner un nombre representativo, podría ser nombres, no sé, con inicial U o guión bajo U para que se entienda, ¿no? Pero es simplemente como para que yo me acuerde que hacía la consulta, ¿sí? Pero ya queda guardada, fíjense que yo puedo cerrar todo y ahí ya tengo dos consultas. Esta consulta es la que me devuelve todos los nombres que la segunda letra es una U. Entonces yo doy doble clic, ahí está, me va a mostrar todos los que la segunda letra en el nombre es una U. Obviamente que si yo sigo agregando alumnos en la tabla alumnos, acá fíjense, el alumno 5 vive en la localidad 2 y vamos a poner un nombre, por ejemplo, que la segunda letra sea una U, podría ser, no sé, un nombre, a ver, quiero poner otro nombre. Vamos a poner, ya pusimos Rubén, Laura, Luis, Lucas, por ejemplo, apellido Pérez, ponemos una fecha cualquiera, ponemos una altura cualquiera, si yo ahora voy a la consulta y le doy doble clic, me muestra ahora Luis, Rubén y Lucas, porque los tres empiezan, la segunda letra en realidad es una letra U. Bueno, entonces ya tenemos la base de datos. Fíjense que yo ahora puedo cerrar la base de datos. Puedo cerrar la base de datos. Bueno, esto también ya está. Entonces, fíjense, me voy a ir a abrir la base de datos de vuelta. Acuérdense que estaban mis documentos, que se llamaba TP Parcial Computación 4. Abro la base de datos. Me voy a ir a alumnos y veo que tengo todos estos alumnos cargados. Voy a ir a las consultas. La primera consulta que habíamos hecho mostraba todos los alumnos que empiezan, que se llaman Luis. La segunda consulta que hicimos era esta, que mostraba todos los nombres empiezan con la letra U. Perdón, la segunda letra es una U. Bueno, y después debería seguir cargando las otras tablas. O sea, tengo alumnos, tengo algunas localidades y debería ahora agregar, por ejemplo, no sé, debería agregar préstamos, podría agregar un préstamo. Acuérdense de que para agregar un préstamo, por ejemplo, tengo que agregar un bibliotecario primero y un libro primero, ¿sí? Pero lo que voy es que la base de datos ya está creada, ya tiene datos, puedo cerrar, abrir y los datos siguen estando. Así que estos serían todos los pasos que hay que hacer para crear la base de datos desde el RStudio. Tengo que tener el modelo lógico primero, después el modelo físico y después crear la base de datos en Access vacía y ahí sí recién puedo vincular el RStudio con el Access. Este video les voy a subir al aula y ahora les voy a mandar otros videos con algunas otras consultas. Este tiene ya algunos ejemplos de consultas, pero les voy a mandar unos videitos más para que tengan de ejemplo para consultas.